Muy bien, pues esta mañana quiero compartirte algo que pues hemos estado ahorita viviendo en todo el mundo, no nomás por así que en una parte del mundo, como lo que sucedió en China. Y vemos que realmente el temor como tal, pues ha plagado realmente toda la humanidad. Es decir, todo esto que está sucediendo, a veces la gente puede estar consciente o tal vez la gente no esté consciente, pero yo creo que Dios nos lleva a estar consciente de lo que sucede en este planeta, en todo el mundo. ¿Por qué razón? Cuando sucedió esto de China, pues pensábamos que estaba muy lejos y que de alguna manera era muy difícil que pudiera llegar a nosotros. Pero pues nos damos cuenta de que no es así. Así que el temor siempre ha habido el temor. Es decir, cuando Adán pecó, Adán tuvo temor por haber pecado. ¿Qué hizo? Fue y se escondió. Ese fue el temor de Adán. Así que él tuvo miedo, se lo expresó, se lo expuso a Dios. Y claro que desde entonces la humanidad siempre ha sufrido o ha tenido temor, ha habido temor. Recuerda que el temor como tal no es que Dios lo ponga, Dios no pone temor a nadie, pero es una de las herramientas que podríamos decir que Satanás usa para ponerle temor a la gente. Temor en tu trabajo, temor en tu hogar, temor en tu vida, temor con tu salud. Es decir, hay muchas maneras de poder tener temor. Y claro que Dios nos hace ver cómo tenemos que enfrentar el temor. El temor como tal a veces no es tan malo como uno lo ve, pero Dios quiere que nosotros entendamos y por qué realmente a veces Dios lo permite y por qué Dios está permitiendo lo que estamos viviendo. Realmente cuando observamos la palabra y vemos el Antiguo Testamento, pues nos damos cuenta de hombres como Moisés que Dios usó y que ese hombre de alguna manera se fortaleció en Dios, creyó en Él, se fortaleció en su palabra, obedeciendo, que esa es una de las cosas más importantes que hizo Moisés. Moisés lo que hizo fue obedecer a Dios. Y eso es algo que muchas veces Dios quiere hacer de nosotros. Dios muchas veces quiere llevarnos a obedecer. ¿Qué sucedió con Abraham? Igual, también tuvo temor, pasó por situaciones muy difíciles y lo único que Dios le estaba pidiendo era obediencia. También lo vemos en Gedeón, este hombre que Dios usó y que de alguna manera le decía a Dios que tenía que ir a una batalla. Y claro, si nos empezamos a ver la Biblia, yo te puedo exponer mucha gente creyente, mucha gente que está escrita o escrito su nombre en el libro de la Biblia, y te vas a dar cuenta de que muchos tuvieron temor. Aquí lo importante de todo esto es que vemos un capítulo en el que ya no me voy al Antiguo Testamento, sino al Nuevo Testamento, un capítulo que fue escrito en el libro de Hechos. En este capítulo, en el libro de Hechos, Dios nos hace ver algo muy importante, algo que el hombre siempre trató de meterle temor. ¿A quién? A Pablo. Pablo era un hombre que de alguna manera Dios estaba usando para compartir su palabra. Y claro que fue un hombre que fue perseguido, un hombre que fue apedreado, un hombre que fue lastimado, un hombre que quería. Entonces Pablo nos hace ver claramente que él vivió muchos tiempos de temor, muchos tiempos de angustia. Y como nosotros como creyentes, lo que Dios quiere es que en estos tiempos, este tiempo como tal, el que estamos viviendo, que no te atrape el temor, sino que esto te dé la oportunidad para poder compartir. Y eso fue lo que Dios le dijo a Pablo. Es decir, realmente tenía que abrir su boca. Y en este capítulo 18, versículo 9, dice: entonces el Señor dijo a Pablo, no temas. ¿Sabes cuántas veces está la palabra temor en la Biblia? 365 veces. ¿Por qué Dios la repetirá tanto? Porque sabe que vivimos con temor día con día. Dice, no temas y no habla y no calles. ¿Y qué pasa a veces? A veces en este tipo de circunstancias
lo que haces es no salir, quererte encerrado en tu casa y no compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Platicaba con una persona, una señora ya adulta, que vive en Estados Unidos. Es una persona que fue una de las primeras discípulas de don Emilio. Ella ya tiene 85 años de edad. Y platicando con ella, le decía que cómo estaba viendo lo que estaba pasando en Estados Unidos. Ella dijo algo muy importante que tocó mi corazón. Dijo, Dios nos usa para que en estos momentos no dejemos de hablar. Estoy hablando de una señora de 85 años, que podríamos decir que este problema que estamos viendo del coronavirus afecta más a la gente adulta que a la gente joven. Entonces, tú joven, no te trates de intimidar, o que no te traten de intimidar para quedarte callado. Esta es la oportunidad que Dios nos da para poder presentar a su Hijo Jesucristo. No para que te quedes encerrado en tu casa, no para que te llenes de temor, para que te estés preocupando. Así que a través de todos los siglos, los siervos del Señor, todos han tenido miedo, pero han sabido enfrentar el temor, han sabido enfrentar el miedo. Y claro que mucha gente tiene temor de que, no nomás de lo que está sucediendo ahorita con la enfermedad, mucha gente tiene temor de quedarse pobre, mucha gente tiene temor de no tener el dinero suficiente supuestamente para poder vivir el tiempo en el que estamos viviendo. Hay muchos tipos de temores, no nomás el hecho de estar viendo ahorita esta pandemia significa que nada más ese sea el temor. Hay muchos temores en nuestras vidas, hay muchos temores en nuestro corazón, al grado de que a veces tienes temor cuando salen tus hijos, y si tus hijos van a un lugar, pues de alguna manera tienes temor por todo lo que tú estás escuchando. Entonces te das cuenta de que siempre el temor va a estar presente en nuestras vidas. Claro que ahora mucha gente tiene temor también. Escuchamos que hay muchas muertes por todo esto que está sucediendo. No nos dicen las edades, es lo que más me llama la atención. Pero quiero decirte que la mayoría de las personas que mueren son gente mayor, es gente grande. Es gente que no tiene la suficiente defensa para poder enfrentar esta situación. Así que, si tú o en ti hay ese temor de enfermarte, te digo algo, te puede dar un ataque al corazón. Te puedes enfermar de cualquier otra cosa y te vas a poner tal vez de otra cosa menos de lo que estás escuchando. Así que hay pasajes en la Biblia que sirven como ancla. Y eso es lo que quiero compartir. Hay muchos versículos que sirven como ancla para que esto que estás viviendo o que estás padeciendo realmente te ayude. Y hay un pasaje que a mí siempre me ha gustado. Lo he compartido en varias predicaciones. Y te digo algo, para mí ese pasaje ha sido ancla en mi vida. Llevo 24 años de haber entregado mi vida a Jesucristo. Cada vez que paso por alguna situación, lo que hago es ponerme a leer este pasaje. Y quiero repetírtelo, quiero recordártelo, para que te des cuenta de qué te estoy hablando. Y este pasaje está en Isaías 41, y voy a leerte el versículo 8, que dice, pero tú Israel, cuando dice tú Israel, te está hablando a ti. Es como que quítale el nombre a Israel y ponle tu nombre. Pero tú Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Y luego, esos versículos que vienen adelante son maravillosos. Dice, no temas. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Y luego lo más maravilloso es que dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contiendan contigo.
Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Es decir, cuando tú te pones a leer la palabra de Dios y escuchas lo que la palabra dice, alienta tu corazón. No nomás lo alienta, también lo fortalece. ¿Y qué hace Dios? Empieza a quitar o a desaparecer el temor. Así que vivimos en una época de mucho temor. Estamos realmente rodeados de incertidumbres, pérdidas, dolor, no nomás por una cosa, sino por muchas cosas. Y claro que eso abruma nuestras vidas y claro que también entra la preocupación. Y en efecto, nuestra sociedad está asediada por el temor. Hoy, sin la necesidad de estar escuchando la pandemia que estamos viviendo, hoy nuestro país tiene mucho temor. ¿Por qué? Por la forma en que está siendo gobernado, por lo que estamos viviendo. Gente que se queda sin empleo, escuchas que en los hospitales no hay medicamentos, te das cuenta de que hay gente que se está muriendo de cualquier otra cosa, menos de lo que estamos escuchando. Y nos estamos dando cuenta de todo lo que está sucediendo. Y claro que al leer las noticias, ¿qué sucede? Entra temor en tu vida, entra temor a tu corazón. Hoy estamos viviendo esta pandemia del coronavirus. Y claro que, primeramente, como te dije, empezó en China. ¿Sabes qué dijo Italia cuando empezó este problema en China? Dijo lo mismo que dijo nuestro presidente. No pasa nada. Abrazos y besos. Y ahorita Italia está padeciendo. No es meterte temor. Lo que Dios quiere es que realmente tú te das cuenta que tenemos que ser sensatos, no insensatos. Y lo único que Dios busca es que nos cuidemos, que realmente tengamos esa limpieza que debemos de tener, ese control, ese cuidado con nosotros, con nuestras vidas, con nuestros hijos, con la gente que está dentro de tu hogar. Entonces, eso de que no pasa nada, también es un lema del mexicano, ¿sabes? Dice que no pasa nada. Y a la hora de la hora siempre pasa algo, ocurre algo. Así que, así como están padeciendo ellos, y no nomás Italia y toda Europa, tengo una sobrina que está en Europa y fue a estudiar, y ahorita le dijeron que no podía salir de su casa. Que tenía que ir a comprar arroz y frijol, cosas que no se echan a perder para que pudiera tener alimento, porque durante 30 días no puede salir de su casa. Ella tenía temor, queriéndose regresar a México. Y su mamá le dijo, no, tranquila, no te muevas. Es decir, no hagas nada, sino simplemente obedece. Cuando hablaba con esta persona, Mariluz, para que sepa su nombre, y ojalá que sigas orando por ella, porque es una señora que Dios ha usado en su vida. Mariluz me dice, en este país, Arturo, hay algo que nosotros hacemos, es obedecer. Es obedecer. Y lo que Dios quiere es eso, que nosotros obedezcamos. ¿Para qué? Para que no suframos, para que no padezcamos. Así que, pese a todo eso, el pueblo de Dios ha sido llamado a vivir en temor. Nosotros como creyentes hemos sido llamados a vivir los tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia es muy clara. La palabra de Dios dice que un día Jesucristo va a regresar, claro, aunque la gente no lo crea. La Biblia dice claramente que cuando Él venga, va a haber un principio de dolores, como la mujer que está embarazada y que tiene 7 meses y que va a dar a luz. Dice que va a haber guerras, pestes, hambres, terremotos en varios lugares. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo.
Entonces, a nosotros como hijos de Dios, como creyentes, Dios nos lleva a enfrentar el temor, a que nosotros no tengamos temor. Una cosa es que seas insensato y que pienses que no va a pasar nada, pero otra cosa es que seas sensato y que hagas las cosas que se tienen que hacer correctamente. El Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando dice estar quieto es: no te aceleres, no tomes decisiones que no debes de tomar, simplemente sé precavido. Dios es el que mueve todas las cosas y las circunstancias, y a veces la gente empieza a tomar decisiones que no debe de tomar. Ahorita dije, bueno, voy a pasar por un gel. Dije, bueno, de alguna manera, pues algo que pues nos hacen ver que pues tenemos que tener limpias las manos. Es correcto, tenemos que tener limpias las manos porque esa es la manera en que podemos contagiar a otra persona. ¿Y por qué razón? Porque tendemos mucho a agarrarnos la cara, la nariz y sobre todo nuestros hijos. ¿Y qué sucede? Pues simplemente es el ponerte un poquito para limpiarte, pero mira, más que eso, es limpiarte las manos. Yo no sé cuántas veces te lavas las manos, no vengo aquí a preguntarte eso, pero yo nomás quiero decirte una cosa. Yo aprendí algo de mi padre, y mi padre era médico, y él me dijo: hijo, si tú quieres ser sano, lávate las manos en todo momento. Aprendí yo desde que era muy pequeño a lavarme las manos. Te puedo decir que me lavo las manos 20 veces al día, y tal vez estoy yendo poco, pero me lavo mucho las manos. Una ocasión me dijeron: es que creo que exageras. No, gracias a Dios, eso me ha ayudado a estar sano. Y no exageré. Y muchas veces Dios nos lleva a eso, a que realmente tengamos cuidado para con nosotros mismos. ¿Cómo podemos estar quietos y calmados cuando vivimos en una generación que está atemorizada? Con jóvenes que están atemorizados, que no saben lo que está sucediendo. Hay mucha información en los medios. Puedes escuchar 1000 cosas. Pero vamos a hacer una cosa. En vez de estar escuchando a los medios y estar escuchando a los hombres, ¿por qué no te pones a escuchar la palabra de Dios? Y escucha a Dios para que Él te diga realmente lo que tienes que hacer. Así que, ¿qué es el temor? El temor es un sentimiento de inquietud y de miedo. Una sensación de alarma interna que nos está advirtiendo. Nos sentimos amenazados por algo y muchas veces quizás creemos que lo podemos controlar. Así que, como te lo dije hace ratito, hay temor bueno, hay temor malo. Cuando la Biblia dice teme a Jehová, el hombre lo único que no hace es temer a Jehová. Ese es el temor bueno. Tenemos que temerle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene el control de toda esta situación. Tienes que temer. ¿Por qué? Porque un día vas a estar delante de Él, ¿sabes? Un día vas a estar dándole cuentas a Dios de lo que hiciste en tu vida. Entonces, ese es un temor reverente hacia Él. Así que significa reverenciarlo, reconocerlo y darnos cuenta de quién es Él. Realmente respetar a Dios. ¿Por qué lo tenemos que respetar? Porque Él es santo y justo. Por eso lo tenemos que respetar, por eso lo tenemos que honrar. Omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él es nuestro Dios. Él es el que creó todo lo que estás viendo. Hay un proverbio que dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Quieres ser sabio? Muy bien. Acércate a la palabra, escucha a Dios y créele a Él. Eso es lo que tienes que hacer. Así que eso reverencia a Dios, es un respeto santo hacia Él. A veces nos ponemos a orar y no sabemos con quién estamos delante, así que estamos delante de quién. Estás delante de Dios. A veces tomas la palabra de Dios nada más por tomarla, sin decirle a Dios: Dios, ahora sí que habla mi corazón. Tienes que presentarte con Él y decirle: Señor, quiero escuchar tu voz. Sé quién eres. Así que Dios lo que hace es llevarnos a experimentar estos temores, pero también te lleva a disfrutar tu vida aún con estos temores. Y vemos entonces que el temor de por sí como tal no es malo, pero si nos acosa de continuo,
puede convertirse realmente en un problema. ¿Por qué razón? Porque estás piense y piense y piense. Ya sabes, ahorita con esta situación, si alguien estornuda, parece que es una tragedia, ¿no? Cuidadito que alguien vaya a estornudar ahorita, por favor. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque volvemos a lo mismo, entramos en temor, o porque si vemos a nuestro hijo, a nuestro vecino, el que porque está estornudando pensamos que ya le dio algo. No es así. Realmente tenemos que entender que Dios es el que tiene el cuidado. ¿Por qué tenemos temor? Vamos a tener presente lo que dice la Biblia. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo en una de las cartas que él escribe? Le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces Timoteo era un joven, era un chavo que de alguna manera, con todo lo que estaba viviendo y lo que estaba padeciendo, claro que él sentía mucho temor, sentía angustia, no sabía qué estaba pasando. Siendo perseguido Pablo, habiendo escuchado todas las noticias, el ver todo lo que estaba pasando a su alrededor, Pablo le dijo a Timoteo, amigo, no tengas temor. Simplemente Dios nos está dando un espíritu, y no un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que la pregunta es, ¿de dónde proviene el temor? Y te puedo decir que muchas veces pueden ser actitudes que tú aprendiste cuando eras niño. Muchas veces pudiste haber escuchado que cuando eras niño, ya sabes, ¿no? Ese lema de que si no haces esto, ya va a venir el coco y te va a comer, o algo así, ¿no? Pero lo que voy es que siempre has escuchado que hay temor, angustia. Hoy te digo una cosa, hoy como nunca los niños pequeños están padeciendo de enfermedades que son enfermedades de adultos. ¿Por qué razón? Por el temor que los papás les están metiendo. Nada más. No tienes por qué meterle temor a tus hijos. Que estamos viviendo en un tiempo difícil, correcto, pero guárdatelo. No se los transmitas. ¿Por qué? Porque se lo van a llevar. Se lo van a llevar. Y eso puede afectar sus vidas. Así que, desde pequeños, muchos pequeños empiezan a temer por esa situación. Son realmente actitudes equivocadas por los padres. Así que han sido arraigadas y claro que en ese momento, pues todo lo que venga, lo que escuches va a crear un temor o una angustia. Luego viene la imaginación. Una de las cosas de nuestros temores es la imaginación. Imagínate que me vaya yo a estrellar, ¿no? Que me vayan a hacer esto, que me vayan a robar o que me vayan a infectar. Siempre estamos con la cuestión de la imaginación. Y eso nos lleva muchas veces a caer. No es lo que tú estabas pensando, pero tal vez caíste en otra cosa porque estabas tan distraído pensando en esa imaginación que te sucedió otra cosa completamente diferente a la que estabas pensando. ¿Cuántas veces nos estamos imaginando, no? Hemos escuchado a veces noticias de que viene un terremoto y pensamos que, hijo, va a venir un terremoto, pensamos que todo se va a caer. Mira, yo recuerdo que yo viví el terremoto de 1985. Yo estaba en México, mis papás no estaban en México. Mis papás estaban en el extranjero. Y recuerdo que cuando vino ese terremoto, mi papá estando en el extranjero escucha las noticias. Mi papá pensaba que la Ciudad de México había desaparecido, porque las noticias fueron así. Que la Ciudad de México había desaparecido. Pues ya te imaginarás mi papá. Digo, mis hermanas estaban con mis papás, el único que estaba en México era yo. Ya sabes, no quiero ir, porque no quiero ir ya. Como clásicos jóvenes, ¿no? Que queremos tomar nuestras decisiones, ¿no? Y entonces, claro que luego dije, ¿por qué no me fui? ¿No? Pero quiero decirte que no pasó nada. En el lugar donde nosotros, gracias a Dios, donde nosotros vivíamos, no pasó nada. Sí hubo lugares muy afectados, pero las noticias fueron tan alarmantes
que la gente que estaba en el extranjero pensaba que la Ciudad de México estaba completamente destruida. Y claro que ya te imaginarás a mi papá tratándose de comunicar conmigo y cuál líneas telefónicas. Y cuál querer agarrar y querer regresarse cuando le decían no puede usted viajar a México. ¿Por qué? Porque está afectado el aeropuerto. Entonces ya te imaginarás lo que estaban pasando, lo que estuvieron pasando, lo que estuvo sucediendo. Pero quiero decirte que a veces las noticias nos alarman más de lo que realmente está sucediendo. Así que no te imagines cosas. Eso de estar imaginándote, todos tenemos a crear algo. Siempre, nuestra mente está pensando en algo. Y cuando estés viendo algo y pienses que te va a pasar también a ti y que no tiene nada que ver contigo. Así que creer en temores infundados que realmente nos están afectando negativamente. Otra causa es la ignorancia. La ignorancia hace que seamos temerosos. Muchos de nuestros temores se basan en informaciones erróneas. Y claro que muchas personas he escuchado que dicen que creen que la salvación se pierde cuando le entregas tu vida a Cristo. No, mira, la salvación no se pierde. No tengas temor por eso. Realmente cuando le entregaste tu vida a Cristo, la Biblia dice claramente que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Entonces, hay cosas que ahorita estamos escuchando. Y claro que te voy a decir algo. Hay mucha gente que es ignorante. Yo, con esa situación, soy ignorante. ¿Por qué? Porque puedes estar escuchando de muchas partes y ya sabes, vas a escuchar muchas cosas. Pero lo importante es, aprende a escuchar a Dios. Eso es lo más importante. Olvídate de estar queriendo escuchar a los hombres. Luego viene el tema de las dudas. Si vivimos dudando a veces hasta de Dios. ¿Por qué Dios estás permitiendo lo que está pasando en este planeta, para ya no decir de nuestro país? Y claro que tú puedes tener muchas razones de temor. Hay un libro que me encanta, que es el libro de Job, que está en la Biblia. Y quiero decirte que este hombre, que la Biblia dice que Dios decía que era un hombre justo, ¿no? Cuando le pasó lo que le pasó, él vivió con temor. ¿Por qué razón? Porque no sabía lo que estaba sucediendo. Pero su mente y su corazón estaban depositados en Dios. Aunque había temor, su corazón estaba depositado en Él. Y tú me dirás, ¿y cómo es eso? Mira, yo no lo entendía cuando realmente tenía poco tiempo como creyente, pero lo entendí conforme fui creciendo en mi relación con Dios. Y entonces me empecé a dar cuenta de que empezaban a venir problemas a mi vida. Y en ese momento yo sentía una paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Leemos el versículo, pero no lo apropiamos ni tampoco lo entendemos. Pero cuando la Biblia habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que aún en el problema, ¿sabes qué es lo que hace Dios? Poner paz. Y yo a veces llegaba con Dios y le decía, bueno, no puede ser que si antes me preocupaba por lo que estaba sucediendo, porque ahora realmente estoy viviendo un problema, una circunstancia difícil. ¿Cuál es la razón por la que no hay un temor? Porque la paz de Dios que estaba en mí sobrepasaba todo entendimiento. No lo entendía, porque sabía algo: Dios tenía el control. Así que si dudamos que Dios nos ama, pues vas a dudar de que Dios te va a perdonar. Si tú estás dudando de que Dios te va a cuidar, pues entonces te va a pasar algo. Y claro que muchas veces podemos estar confesando pecados, ¿no? Que ya ya están obsoletos para Dios, para que tú me entiendas. Cuando le entregaste tu vida, ya no hay pecado, ya hay pecados que ni te tienes que acordar. ¿Y cuántas veces llegan a tu mente? Cuando Dios dice, oye, yo ya me olvidé de todo eso, ¿cómo es posible que tú estés recordando lo que sucedió hace, no sé, si le entregaste tu vida hace 2 años, lo que sucedió hace 3, o lo que sucedió hace 5, o lo que sucedió hace 10? No tienes por qué recordar. Dios es el que realmente limpia nuestras vidas, limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente.
Así que, ¿cómo vas a poder tener esa libertad de paz o de estar contento si estás dudando de Él? Si te acercas y al acercarse para pedirle algo, estás dudando que Él lo pueda hacer. Mira, si tú dudas, Dios no lo hace. ¿Por qué razón? De entrada estás dudando. ¿Cómo voy a hacer algo cuando tú estás dudando de que lo pueda hacer? Así que otra de las cartas que Pablo le escribe a una iglesia, que es la iglesia de Filipos, la iglesia de Filipenses, le dice claramente: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, fíjate lo más hermoso, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces tú tienes que depositar tus pensamientos, tu mente, en Él. Quiero decirte que tu mente juega contigo, ¿sabes? Tu mente te puede cotorrear y te puede hacer, ahora sí que pensar cosas que hasta Dios se queda sorprendido de lo que estás pensando. Entonces le tienes que pedir a Dios, primeramente, que limpie tu corazón, pero que limpie también tu mente. Luego vamos a ver las consecuencias del temor. ¿Por qué razón? Porque hay consecuencias. Y es natural que todos experimentemos momentos de confusión inexplicable. La Biblia nos muestra que hubo hombres, jóvenes y adultos que había cosas que no entendían, inexplicables. Cuando Abraham de repente se encuentra con una hambruna y se va a Egipto, empezó con un temor y una angustia inexplicable. Pero, ¿qué hace Dios? Lo vuelve a regresar. ¿Por qué razón? Para hacerle ver en quién había creído. Y muchas veces nosotros caemos en esa trampa. Egipto, la Biblia dice que representa al mundo. Y muchas veces queremos ir al mundo para quitar esos temores o esas angustias, cuando el mundo es el que más tiene temor. Así que si experimentamos ser controlados, ¿por qué? Por ese problema o por esa consecuencia en la que tú estás viviendo, lo estás haciendo ¿por qué? Por el temor. El temor te atrapa. Si tienes un problema, ese problema ya te ocasionó un temor, el temor ya te atrapó. ¿Sabes cuál es la herramienta de Satanás para que quites los ojos de Cristo? El temor. En ese momento quitas los ojos de Dios, quitas los ojos de Cristo, y la misma circunstancia, el mismo problema ya te atrapó. Y ya no ves más allá de lo que Dios quiere que veas. ¿Qué hace el temor? Divide nuestra mente. Esa es una de las cosas. Si en el fondo tus emociones te meten en temor, ¿sí? Ya sabes, cuando el esposo o la esposa teme que el esposo o la esposa lo vayan a dejar, ¿no? O cuando los hijos están viviendo una situación difícil dentro de su hogar, temen que se vayan a quedar sin nada. O cuando estás en la universidad y de repente te das cuenta de que pues estudiaste y presentan a los que aprobaron y temes hasta para llegar a ver si encuentras tu nombre ahora sí que en esa lista que está puesta en ese lugar. Así que a veces tenemos temor porque nuestros hijos caigan en el alcohol o en la droga. A veces tenemos temor de que hagan algo equivocado. Mira, si hay un temor constante dentro de ti, dentro de tu vida, eso divide tu mente. No te va a dejar ver. No vas a ver lo que Dios quiere que tú veas. Así que eso también reprime nuestra facultad de pensar, y no nomás de pensar, sino de actuar. Muchas veces Dios te dice cómo debes actuar.
Pero como no lo escuchas, tú empiezas a actuar a tu manera. Al momento de que se divide tu mente, ¿qué sucede? No piensas con claridad. Y empiezas a hacer 1000 barbaridades. ¿No te ha pasado que cuando estás enojado o enojado y de repente llega tu hijo, tú estás enojado? No sé quién te haya hecho enojar para no poner notas. Y llega tu hijo, tranquilo. Y de repente tú empiezas a decir una sarta de palabras que llega un momento en que te arrepientes. ¿Por qué razón? Porque no tenías por qué decirlas. Él venía a saludarte y tú tal vez ya le echaste una letanía. ¿Cuántas veces somos así? Esa es la realidad. Y perdemos de vista lo que estamos haciendo. Así que en ese momento empezamos a sentir que las consecuencias dentro de nuestro hogar o nuestro entorno ya no son favorables. Porque hay tantos hijos que ya no quieren estar en sus casas. Pues por todas las circunstancias que se están viviendo en sus casas. Por todos los problemas que están viviendo en su casa. Que es decir, no se sale nada más por salirse, sino algo está sucediendo dentro del hogar. También causa indecisión. A menudo nos sentimos paralizados cuando tenemos decisiones. Así que cuando debes de tomar una decisión y Dios te dice que la tomes, te quedas congelado. No sabes qué hacer. Así que a veces quieres tomar a otra persona para que tome las decisiones cuando las decisiones las tienes que tomar tú. Mira, lo vuelvo a repetir porque tal vez a los varones no nos guste. No nos guste porque a mí no me gustó cuando me lo dijeron la primera vez. Ahora lo entiendo. Dios nos va a pedir cuenta a nosotros, ¿sabes? Nos va a pedir cuenta de nuestro hogar. Nos va a pedir cuenta de cómo tratamos a nuestra esposa y de cómo educamos o tratamos a nuestros hijos. Nos va a pedir cuentas, claro. ¿Por qué razón? Porque somos la cabeza. Y muchas veces hoy el varón no quiere tomar esas decisiones. Y es muy fácil agarrar y decirle a ella y decirle, pues hazlo tú. ¿Cómo que hazlo tú? Entonces, ¿por qué Dios te puso como cabeza? ¿Por qué a veces eres tan indeciso en tomar una decisión? O en hacer algo que tú tienes que hacer. Y claro que cuando eso causa indecisión, el temor va a actuar y va a afectar todo lo demás. ¿Qué sucede? La gente empieza a postergar. Tienes que hacer eso. Lo vemos luego. ¿Lo vemos luego? Es para que tomes la decisión ahorita. ¿Ya te pareces al del programa de no hay? Y todo para mañana, o pase mañana, ¿no? No dejes las cosas para mañana cuando las tienes que hacer el día de hoy. Mira, las bendiciones no pasan todos los días. Y cuando Dios está poniendo una bendición en tu vida y no la tomas, ya no va a volver a pasar. Dios es el que nos da el carácter. Dios es el que realmente nos ayuda. Pero si tú empiezas a postergar toda esa situación, te estás paralizando. Te digo una cosa, no funciona. Por otro lado, el temor nos esclaviza con un sentimiento de incertidumbre. Una cosa es acercarse a una serpiente, y claro que tú estás temiendo sabiamente y tú sabes que no te vas a acercar. Sería ilógico que la estás viendo y quieras pasar. Quizás el médico diagnosticó un coronavirus en la zona donde tú vives, ¿no? O te pones a pensar que algo le ocurrió a tu hija o a tu hijo. Quizás se trate de un problema económico. O muchas cosas pueden caer en esta categoría. Incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? El temor permanece ahí. Y te digo una cosa,
no va a desaparecer, porque está en tu mente, está en tu corazón. Sin duda alguna, bloquea nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué razón? Fíjate, cuando te sientes mal, es cuando dejas de venir a las pláticas, o cuando ya no vas a tu discipulado, o cuando ya no tomas la palabra para leer. Mira, cuando te sientes mal, la pregunta es, ¿vas al médico o esperas a morirte? ¿Te sientes mal? Muy bien, entonces acércate a Dios, acerca a escucharlo a Él. Pero mucha gente toma decisiones equivocadas. Por un lado, sabemos mucho acerca de Dios, y por otro lado, vivimos con temor. ¿Que no viene Dios a salvarnos o a sacarnos de este problema o de esta circunstancia? ¿Dónde está tu Dios? Ya nada más falta que estés como la mujer de Job. ¿No? Es que ahí no estás creyendo. Dios tiene una voluntad para nuestras vidas, pero por temor no andamos en ella. También impide que seamos las personas que Dios quiere que seamos. Mientras el temor nos domine, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Y todo lo que estés pensando, lo único que va a estar pasando es que está afectando. Tienes que considerar hoy como nunca tu salud. A los que más afecta el coronavirus son las personas que tienen problemas con su salud, no los que están bien. Entonces, si le tienes temor a eso, preocúpate por tu salud. ¿Cómo está tu salud? El temor sin duda afecta nuestra salud física. ¿Por qué? Porque no hay ayuda mientras tus emociones te atrapan. Cuando tus emociones te atrapan, afecta todo lo demás. Afecta todo tu cuerpo, afecta todo tu organismo. El temor está ligado a enfermedades cardiovasculares, ¿sabías? El temor también está ligado a la hipertensión, jaquecas, estrés, úlceras, trastornos digestivos. Ya que te puedo decir, no soy doctor, pero imagínate todo lo que afecta. Y si alguien siempre está preocupado y temeroso por algo, te voy a decir una cosa, eso lo va a afectar. Estás afectando tu salud. La pregunta es, ¿cómo lo confrontas? ¿Cómo vas a confrontar esa situación? ¿Qué debemos hacer para poder obtener la victoria sobre el temor? Primero que todo, tienes que reconocer su presencia. Tienes que reconocer lo que está sucediendo. Digamos que tú tienes un problema financiero y temes perder todas tus posiciones, y quiero decirte que mucha gente está en esa situación. Es más, hay gente que está peor que tú. Y claro que cualquiera que sea el temor en tu vida, sea lo que sea, tú tienes que reconocer que está ahí. Oye Dios, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué lo permitiste? ¿Cuál es el plan? No es el por qué, sino el para qué. Porque Dios te lleva a crecer. Las personas que vivieron con problemas en la Biblia fueron las personas que crecieron más en su relación con Dios. Don Emilio, la persona que vino a nuestro país a compartir la palabra, él decía que mientras más problemas, era mejor su comunión y su relación con Dios. Y lo que más le agradaba era estar de rodillas, sabiendo que Dios lo escuchaba. Y tú dirás, bueno, pues es que tal vez era un americano que no tenía problemas. Mira, tenía 6 hijos. Cuando él se vino de misionero aquí a México, las personas que de alguna manera lo sustentaban
Porque a los misioneros quiero decirte que los sustentan, ¿eh? Es decir, no vivimos de que Dios nos va a aventar dinero del cielo, ¿sí? Y entonces le decían a este misionero, le decían, ¿sabes qué, Emilio? México es un país que no sabe dar. Te vas a morir de hambre. No saben agradecer. Cada quien busca lo suyo. No entienden lo de la ofrenda, no la entienden. ¿A qué vas ese país? Dios puso en su corazón venir a este país. Fue sustentado por una familia de Estados Unidos. Quiero decirte que tenía 6 hijos, no un hijo. Quiero decirte que sus hijos estudiaban en el colegio americano. Y todo el sustento provenía de esas familias en Estados Unidos que sabían lo que él estaba haciendo. Tú lo tienes en tu casa y crees que te lo mereces. Hablé de la ofrenda el domingo pasado y les dije que este salón se renta. No sé para qué lo dije, no cubrí la necesidad. Esto es algo que tú tienes que poner en tu corazón, dárselo a Dios. Es un gasto. A mí no me estás ofrendando nada. Es un gasto que le tienes que dar. La ofrenda es completamente aparte. Yo también pago luz, también como. Y si la Biblia dice que somos dignos obreros de nuestro trabajo, pues yo nada más me pongo a ver a Dios y le digo, bueno, Dios, tú sabrás qué estás haciendo. Es el corazón. Es el corazón. Así que el arma más poderosa que debemos tener es la palabra de Dios. Tienes que depender de ella. Y por eso te vuelvo a repetir el Isaías 41:10. No temas. Tú tienes que estar convencido de que estás enfrente de una verdadera pandemia, es decir, de un verdadero problema. Pero te digo una cosa, esto que estamos viviendo no es nada a la crisis que vamos a tener el año que viene en este país. Porque si ya fue anunciada en Estados Unidos, y a veces la gente dice que aquí no va a pasar nada, esa es una gran mentira. El hombre es mentiroso, ¿sabes? La Biblia lo dice. Maldito el hombre que confía en el hombre y no confía en Dios. Así que tenemos que estar convencidos y tomarnos de esa ancla. ¿Para qué? Para darnos cuenta de que si tú tienes fe, Dios te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Realmente la pregunta es esa. ¿Tienes temor? Porque si el temor está ahí, no estás confiando en Él. ¿Quién es Él? Él es el Dios que nos creó, a ti y a mí. Es el Dios que creó todo este planeta, ¿sabes? Él es el que ha hecho todo lo que está aquí en este lugar. El soberano, creador del universo, que domina sobre todos. ¿Quién ratifica lo que dice? Fíjate cómo Dios le dice algo a Josué cuando iba a entrar a la tierra prometida. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y muchas veces Dios tiene que decirte, esfuérzate, que ese temor no te atrape, sé valiente. La vida cristiana es para valientes, ¿sabes? No para la gente que piensa que no hay otro recurso
y tuvieron que agarrarse de la Biblia. No. La vida creyente es para valientes, porque Dios es omnipotente y lo ha prometido. Y luego dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Qué está diciendo? Dios está dispuesto a entrar en acción con lo que te está pasando, con lo que tú estás viviendo. Es un instrumento invisible, pero a la vez visible porque estás viendo lo que está haciendo. La Biblia dice que los ángeles están impactados al ver cómo nosotros estamos creyendo sin conocer a Dios, sin verlo físicamente. Y luego dice la diestra de su justicia. Todo esto se reduce en una batalla de fe. La pregunta, ¿qué tanto le estás creyendo a Dios? Basados en la certeza absoluta de que Jesús es fiel, amoroso y omnipotente. No tenemos razón alguna para aferrarnos a nuestras ansiedades, ni tampoco tienes por qué albergar en el temor en el que tú estás viviendo. Él siempre cumple sus promesas. Dice que Él es nuestro auxiliador. Claro, Él nos va a auxiliar en todo momento. ¿A fin de qué? De que obtengamos la victoria definitiva ante todo temor, ante toda ansiedad. ¿Qué debemos hacer con nuestros temores? Es una gran pregunta, ¿no? ¿Podemos continuar aferrados a ellos y sufrir las consecuencias negativas? ¿O confiar plenamente en las promesas del Señor y depositarlos en sus manos amorosas? Aunque no puedas cambiar la situación, tienes que creer en Él. Tienes que depender de Él. Y ya no tienes por qué temer. Recuerda que tu vida está en las manos del Omnipotente, de ese Dios que nos creó. Y claro que podemos hacer frente a cualquier temor y ansiedad que intente controlar nuestra vida, alterar nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Él lo puede hacer todo. Hay un versículo que me encanta que dice, ¿habrá algo difícil para Dios? Perdóname. Para Dios no hay nada difícil, para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible, porque es nuestro Dios. Vamos a darle gracias. Padre, gracias Señor te damos porque tú, esta mañana Señor, nos has hecho ver claramente lo que es vivir en temor. Te hemos entregado nuestras vidas, hemos tomado la decisión de creerte y de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y no tenemos por qué tener temor, Señor. Sabemos que estamos viviendo en un mundo de maldad, un mundo que está afectado por el pecado. Y por eso te pedimos, Señor, que hoy más que nunca, por todo lo que está sucediendo, no nomás en nuestro país, sino en todos los países, China, Italia, Europa, Estados Unidos, y todos los países que están siendo afectados, te pedimos por todos los creyentes, Señor. Levanta creyentes que quieran realmente servir, que quieran tomar su vida para servirte a ti, que te crean a ti, Señor, y que esto nos dé la oportunidad para poder compartir a Jesucristo vivo en nuestros corazones. Te lo pedimos en su nombre y para tu gloria. Amén.